capítulo 9, vamos a ir con la lectura del quinto ángel hasta el versículo 21 que cierra el capítulo. Capítulo 9 de Apocalipsis, versículo 1 al 21. Ahí tenemos la aparición del quinto ángel, la quinta trompeta, los juicios. Capítulo 9 del Apocalipsis, completo. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol, el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que lo matasen, sino que lo atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y en las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. En sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercer parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos, a los jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercer parte de los hombres, y por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaban en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Bueno, miren ahí el dolor de Dios, ¿no? Expresado en el dolor de Juan. Dice, aún con todo esto, que es terrible el panorama que nosotros tenemos ahí, no hubo arrepentimiento. El hombre siguió siendo idólatra y hechicero. La idolatría y la hechicería están íntimamente relacionadas. Crece la hechicería porque crece la idolatría. Crece la idolatría porque crece la hechicería. Están siempre íntimamente
relacionadas. Por eso nosotros tenemos un problema espiritual muy grande en Argentina, porque Argentina, como yo digo siempre, es una gran fábrica de ídolos. Argentina parece que necesita ídolos. Todo el tiempo está fabricando ídolos. Si uno va para el norte, del lado del litoral, encuentra el Gauchito Gil, ahora asociado con las personas que han estado presas con San La Muerte. Si uno va para el lado de Cuyo, se encuentra con la difunta Correa. Si va más al norte, se encuentra con la Pachamama. Si vamos a personajes y personas importantes, hasta Maradona tuvo su centro de adoración, en donde la gente lo adoraba como Dios, ¿no es cierto? Entonces, este es un grave problema, porque ese espíritu de idolatría que reina sobre Argentina trae también lo que es la hechicería junto con ello. Por eso hay tanto crecimiento del ocultismo. Ciudades enteras del Gran Buenos Aires están tomadas por el ocultismo. Yo que tuve la suerte, entre comillas, de trabajar 6 años en la noche, entrando en barrios y asentamientos muy, pero muy peligrosos, protegido por la mano del Señor, muchas veces, he encontrado que hay barrios enteros dedicados a la brujería y a la hechicería. En el medio del campo y abiertamente se practican este tipo de cosas, lamentablemente, ¿no es cierto? Siempre la idolatría y la hechicería están relacionadas y son dos pecados que a Dios le causan un dolor tremendo, ¿sí? Porque la declaración primaria de Dios es: oye Israel, yo soy tu Dios. Tu Dios uno solo es, ¿sí? Entonces tenemos ahí el dolor de Dios expresado en lo que está explicando el apóstol Juan. La quinta y la sexta trompeta que hemos leído acá en el capítulo 9 ya afecta a las personas que están directamente relacionadas con este imperio romano, ¿no es cierto? En la quinta trompeta o primera ahí tenemos un ángel al que se le da la llave del pozo del abismo. ¿Quién es este ángel? Algunos dicen que es Satanás, que es arrojado a la tierra. Ahora, darle la llave del abismo a Satanás sería totalmente incongruente con el pensamiento bíblico. Es como darle a un preso la llave de la celda. La llave indica dominio, la llave indica autoridad. La llave indica poder, así que nosotros no creemos que sea Satanás el que está llevando la llave del abismo en este caso, sino un ángel que es comisionado de parte de Dios para esto. Ojo, muchas veces en la liturgia evangélica confundimos los términos y entonces tenemos ahí el pozo del abismo, que muchas veces los confundimos y pensamos que es el Seol o es el Hades, o es el infierno, o es el lago de fuego, y no es ninguna de estas cosas. El pozo del abismo está bien descrito por el apóstol Pedro y por el apóstol Judas, y es la prisión de oscuridad en donde Dios encerró a ángeles de gran poder que cayeron en la revuelta de Satanás, que si estuvieran libres hoy, el desastre que causarían para la humanidad sería irreparable. Por eso están prisioneros y por eso están en ese lugar. El Seol o Hades es el lugar de los muertos. Es donde van los muertos hoy que no tienen a Cristo a la espera del juicio, ¿sí? Que muchas veces la versión Reina Valera lo traduce infierno, pero no es el lago de fuego. Aclaro esto porque ha habido un montón de hermanos con revelaciones de que vieron gente en el infierno como lago de fuego. En el lago de fuego no hay nadie hoy. En el Gehenna, que es el verdadero infierno, no hay nadie hoy. No está inaugurado eso. Así que no vean pastores ni nada por el estilo porque no hay nadie todavía ahí. Los que están en el Seol o Hades si han negado a Cristo. Y si han creído a Cristo, en Cristo están en el paraíso, en la presencia del Padre. Recuerden que Jesús le dice al ladrón de la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿Dónde?
en el paraíso. Entonces los que creyeron están en el paraíso, en la presencia de Dios. Y los que no creen están en este infierno que es el Seol o Hades. Pero no es el lago de fuego. El lago de fuego recién se va a inaugurar en el final, cuando el falso profeta y la bestia sean los dos primeros en entrar, y 1000 años más tarde el diablo sea el tercero, junto con todos los que van a ser juzgados ante el gran trono blanco. Pero hoy en el lago de fuego no hay nadie. No existe. De lo que nos está hablando es del pozo del abismo. El pozo del abismo es la prisión de oscuridad en donde Dios encerró a estos ángeles de gran poder. Vamos a leerlo, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, y Judas, versículo 6. Segunda de Pedro, comenzamos. Segunda de Pedro 2, 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ven que la Reina Valera traduce infierno, pero en realidad aclara después que es una prisión de oscuridad. No es el lago de fuego, ni tampoco es el Seol o el Hades. Es una prisión de oscuridad en donde Dios los encerró porque eran ángeles de alta dignidad, de mucho poder. Presumimos que hay arcángeles, hay querubines, hay serafines que han caído en esa revuelta, con un poder extraordinario, que no pueden de ninguna manera estar sueltos. Judas, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Los ha guardado en prisiones eternas, bajo oscuridad. ¿Sí? Porque no guardaron la dignidad, se rebelaron en el momento en que Satanás se rebela contra Dios. Estos ángeles no pueden de ninguna manera estar sueltos. Algunos de ellos sí van a ser sueltos para este tiempo, pero no todos, porque tienen un poder extraordinario. ¿Sí? El segundo ay que aparece nos lleva a la imagen de 4 ángeles que no están atados en la prisión de oscuridad, y no sabemos por qué. Están atados y están atados sobre el río Éufrates. El río Éufrates es una de las fronteras del territorio que Dios le entregó a Israel. ¿Por qué están atados ahí? Estos ángeles van a ser sueltos para convocar a las potencias del mundo, a los ejércitos del mundo, en una batalla final con el fin de erradicar a Israel del mapa. ¿Sí? La misión de esos ángeles que están atados ahí es que cuando sean sueltos van a convocar un super ejército para atacar a Israel y para tratar de que Israel sea de alguna manera borrado del mapa. Esos 4 ángeles van a liberar una actividad demoníaca terrible. Se nos habla de 200 millones de soldados. Algunos hermanos especulan con que el ejército chino va a estar ahí, porque es el único ejército que tiene esta cantidad de soldados. Ahora, esto se está gestando, esto se está preparando. Cuando uno mira lo que está pasando hoy en Medio Oriente, tiene que prestar mucha atención y tiene que darse cuenta que Dios le está dando señales a la iglesia. Miren las señales, dijo Jesús, ¿sí? Porque si ustedes se dan cuenta cuando llega el verano, también se tienen que estar dando cuenta cuando lleguen estos días, porque las señales van a ser más que claras. Toda esta guerra que hay hoy contra Israel es evidentemente preparatorio para lo que va a ser esta gran batalla. Tremenda batalla conocida en la Biblia como la batalla del Armagedón, en donde las naciones del mundo se van a aliar para ponerle fin a Israel, porque creen que Israel es el problema del mundo. Entonces hay que definitivamente erradicarlos. Después de una lucha muy grande, en 1948 Israel es reconocido,
toma su tierra, en el 67 es reconocido como nación, pero nunca tuvo paz. Siempre estuvo en guerra, siempre estuvo en conflicto y siempre las naciones del mundo miraron a Israel con desprecio. Siempre. Es triste incluso ver predicadores que miran a Israel con desprecio o que miran a Israel con cierta indiferencia, siendo que Israel es terriblemente importante dentro del plan de Dios, es terriblemente importante para la iglesia y es el eje del tiempo en el que Dios midió la historia de la humanidad. ¿Sí? Entonces no se puede ser neutral con respecto a Israel. Como predicadores y como cristianos tenemos que adoptar una posición. Y nuestra posición es orar por Israel, así como oramos por todas las naciones, pero especialmente por Israel, ¿sí? Y orar para que ellos tengan paz, porque de la paz de ellos también depende nuestra paz, ¿sí? Ahora, 200 millones de jinetes poseídos por 200 millones de demonios que esos 4 ángeles van a liberar. Esto va a ser una concentración demoníaca como nunca antes en la historia se ha visto. Algunos ven aquí el uso de armas nucleares, porque se habla de fuego que sale por las bocas, tanques, bombas. Bueno, ya nada nos sorprende, ¿verdad? Cuando uno ve cómo está el mundo y lo que se está viviendo hoy, realmente ya nada nos sorprende. Pero el dolor de Dios se expresa, no hubo arrepentimiento, lamentablemente no hubo arrepentimiento. Continuamos con el capítulo 10 del Apocalipsis. Queda una 7ª trompeta, pero se produce ahora un paréntesis. Dios siempre produce un paréntesis porque le quiere dar un respiro al hombre, porque le quiere dar un descanso al hombre, porque de alguna manera Dios está buscando que el hombre reaccione, que el hombre se rectifique. Entonces tenemos ahora el segundo paréntesis, el segundo interludio en el relato del libro del Apocalipsis, que es el capítulo 10. Vamos a leerlo, por favor. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Muy bien, en este capítulo 10 que tenemos un segundo interludio, un segundo paréntesis, otra vez aparece un ángel fuerte y aparece
la palabra otro nuevamente, la palabra alos, de otra parte, de la misma dignidad. Algunos dicen que este ángel no puede ser Cristo porque jura por el que vive por los siglos de los siglos. Sin embargo, toda la descripción que nosotros tenemos de este ángel nos da que pensar que este ángel fuerte que sale para actuar en favor del pueblo del Señor no es otro que el Señor Jesucristo. ¿Por qué? La palabra que utiliza para fuerte es la palabra isjuros, que traducido del griego es nombre fuerte, poderoso, vigoroso. Y está definiendo que Dios es omnipotente. ¿Quién otro tiene un nombre fuerte que no sea Jesucristo? Dudo mucho que se trate de un ángel especial. Yo creo que es el Señor Jesucristo que aparece ahora mostrándonos una parte de su atributo o de su dignidad como todopoderoso. Es un ángel fuerte, es un ángel que tiene un nombre fuerte. Además, desciende del cielo, que es su hogar natural. ¿Sí? Cuando Juan lo describe, dice el verbo. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. Está indicando procedencia. ¿De dónde vino? Del cielo, de la presencia de Dios. ¿De dónde viene este ángel? De la presencia de Dios. La procedencia es exactamente la misma. Tiene un arco iris que está rodeando su cabeza, lo cual está hablando de que es el que lleva adelante el pacto de Dios. ¿Sí? Recuerden que el arco iris aparece como garantía en el capítulo 4 alrededor del trono donde está sentado el Padre. Entonces no estamos hablando de un ángel común, estamos hablando nada más y nada menos que del Señor Jesucristo, el garante del pacto. El nuevo pacto del cual somos parte nosotros y es el último para la salvación de la humanidad, el nuevo pacto tiene como garante la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que Él aparezca rodeado del arco iris está diciendo que Él es el garante de ese pacto. ¿Sí? Muy bien. Su rostro es como el sol y sus pies como fuego. Si ustedes revisan nuevamente el capítulo 1, van a ver que cuando ve la revelación de Jesucristo, lo ve de esta misma manera el apóstol Juan. Son demasiadas coincidencias como para no creer que este ángel fuerte es el Señor Jesucristo que está apareciendo. Tiene un librito en las manos para que todos lean, similar al del capítulo 5, que le fue entregado ¿a quién? A Jesucristo. Ahora Él lo tiene en las manos. El pie derecho está sobre el mar, el izquierdo sobre la tierra. Esto está hablando de que reclama su poder y su autoridad sobre todo lo creado. Todo lo que se le entregó en el capítulo 4 y capítulo 5 es lo que ahora Él está reclamando. Él está diciendo, yo soy el Señor de la creación. ¿Sí? Yo he sido ungido y reconocido como Señor de la creación. Su voz es como el rugido del león, y el rugido del león nos lleva a la tribu de Judá, el rugido del león nos lleva al Señor Jesucristo. Nuevamente, una voz con poder, temida, irresistible. 7 truenos están hablando de la aparición del Señor en juicio. Se le es ordenado a Juan sellar la visión. Nosotros tenemos un problema muchas veces con los hermanos que nos gusta investigar el Apocalipsis, que queremos ir más allá de lo que Dios dice. Y tenemos que acostumbrarnos a ir hasta donde Dios dice. Si Dios le dice a Juan que selle la visión, es porque Juan no tiene que saber de qué se trata. Si Juan no tiene que saber de qué se trata, por ende, yo tampoco tengo que saber de qué se trata. De otra manera, Dios se lo hubiera revelado a él para que yo no tuviera ningún problema en saber lo que Dios está diciendo, ¿no es cierto? El ir fuera de la palabra de Dios ha llevado a las más grandes especulaciones y a las más grandes deformaciones de hombres de Dios que han sido excelentes, pero han tenido un lapsus en donde han dicho cosas que
después no han podido corroborar y que incluso los han dejado espiritualmente mal parados frente a la misma sociedad, ¿no es cierto? Así que tenemos que acostumbrarnos a ir hasta donde Dios quiere. Dios dice hasta acá, bueno, es hasta acá. Por algo Dios me está diciendo que es hasta acá. El trueno representa la voz de Dios y la autoridad de Dios para el juicio. Job 26:14 y Juan capítulo 12, versículos 28 y 29. Comenzamos con Job 26:14. He aquí, estas cosas son solo los bordes de su camino, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? El trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? A ver, el otro versículo. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. La multitud que estaba allí había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. La voz de Dios como trueno ahí tienen, ¿eh? Gloria al Señor, muy bien. Entonces, el contenido debe ser sellado, no se va a saber de qué se trata hasta que esto sucede, por alguna razón Dios no quiere que lo sepamos, y este ángel asciende levantando las manos y jurando, ¿sí? Ahí es donde aparece la diferencia de opinión, porque aparece juzgando por el que vive por los siglos de los siglos. Pero esto es simplemente una invocación de garantía. Lo que él está diciendo es que esa palabra se va a cumplir inexorablemente, que no hay manera de que esa palabra no se cumpla. Esa palabra se va a cumplir, que es la garantía del cumplimiento de esa palabra. Génesis 14, 22, Deuteronomio 32, 40 y Daniel 12, 7. Comenzamos con Génesis 14, 22. Respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Alzado mi mano, he jurado, te doy mi palabra de que voy a cumplir con lo que te estoy diciendo. Deuteronomio 32, 40. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Muy bien, ahí tenemos otro testimonio. Daniel 12, 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Muy bien, entonces ahí tienen como garantía, levanta la mano, jura, esto va a ser así. Tiempo y la mitad de un tiempo, ¿sí? Lo que está hablando ahí, esa palabra tiempo se traduce como un año, tiempos 2 años serían 3, y la mitad de un tiempo que correspondería a 6 meses, 3 años y medio, que sería la parte más aguda de lo que es la gran tribulación tal cual como la conocemos, que involucra 7 años. Pero 3 años y medio van a ser de un carácter terrible sobre toda la humanidad. Entonces, es muy difícil saber de qué se está hablando acá, cuál es este misterio, porque la Biblia encierra muchos misterios que nosotros no hemos podido todavía entender cabalmente. Algunos dicen, no, ya todo está revelado. Sin embargo, hay cosas en la Biblia que representan todavía un misterio para el hombre y que vamos a comprender cabalmente cuando estemos en la presencia del Señor. Por ejemplo, la conversión final de los judíos, Romanos 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Sí? Cuesta entender por qué tanta gracia, por qué tanta misericordia, ¿sí? ¿Por qué Israel está endurecido, rechazó al Mesías y finalmente Dios en su gran amor le va a dar una oportunidad todavía a muchos de ellos para que sean salvos? Pero bueno, forma parte del obrar de Dios. ¿Quién puede entender la mente del Señor? El segundo misterio que figura ahí es el propósito de Dios para la iglesia. Efesios 3,
del 3 al 11. Que por la revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Muy bien, el propósito de Dios para la iglesia, un tremendo misterio. ¿Cómo Dios es que hace todo esto, no es cierto? La plenitud de los gentiles es otro misterio, está mismo ahí en el Romanos 11:25, que ya hemos leído, no lo vamos a leer. Esa plenitud de los gentiles, ¿de qué habla? De que ya están separados los que son para salvación, de que ya están predestinados. Es un misterio del que no nos vamos a poner de acuerdo nunca, ¿verdad? Pero que un día vamos a entender delante de la presencia del Señor qué fue lo que Dios quiso hacer con todo esto, decir con todo esto. Sabemos que está hablando de un número de personas que no pertenecen al pueblo de Israel y que van a acceder a la gracia, a la salvación a través de la gracia, ¿no es cierto? El cuarto misterio que aparece es la presencia viva del Señor en el creyente. Colosenses 1:27 hasta el 2, versículo 3. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Muy bien, vamos a leer hasta ahí nada más, que es un misterio, que realmente la presencia de Cristo pueda venir y habitar dentro de nuestro corazón, pueda estar dentro de nuestro interior, ¿verdad? Es incomprensible para nosotros, por eso es un misterio. Y el otro misterio que aparece es el Evangelio del Señor Jesucristo, en Colosenses también, capítulo 4, versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Muy bien. ¿De qué misterio se trata? No sabemos. ¿Qué es lo que el Señor mandó a sellar ahí? No lo sabemos, no lo tenemos que saber por alguna razón. Probablemente tenga que ver con el final de la humanidad, porque está hablando de los juicios y de la etapa final, pero en realidad, a ciencia cierta, no lo sabemos. La última parte, por hoy, tiene que ver con el libro agridulce que recibe el apóstol Juan para poder comer. La palabra que aparece para ese libro es la palabra bibliaridón, que es diferente a la palabra que aparece en Apocalipsis 5 para el libro, que es la palabra biblión. ¿Sí? Son dos palabras diferentes, lo que nos está hablando de que este es el evangelio eterno que está recibiendo el ángel, que está entregando el ángel para que Juan lo tome. La palabra que usa es la palabra lambano, que tiene que ver con aceptar el evangelio eterno, tiene que ver con retener, tiene que ver con recibir, tiene que ver con obtener y llevar el evangelio. ¿Sí? Es la misión que se le está encomendando.
La diferencia que tenemos, si pudiéramos hacer un cuadrito de tiempo, de diferencias, perdón, es que en el capítulo 5, el biblión que aparece, no se podía ni mirar ni leer. En cambio, este es visto por el ángel y también es visto por el apóstol Juan, ¿sí? En el del capítulo 5 lo toma Jesús y en este lo toma el ángel y se lo da a Juan. El único digno de tomarlo era Jesús, recuerden. En este caso se le es entregado a Juan, un apóstol del Señor. Pero no obstante, se relacionan con la redención de la tierra. Los dos tienen que ver con la redención de la tierra, porque el Evangelio completo también involucra lo que es el juicio, también involucra lo que es el final de la humanidad. Ahora, miren qué enseñanza tremenda se nos da ahí. Primero tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios para después poder transmitirla. No se puede transmitir la palabra de Dios si no se toma contacto con ella. Si no nos alimentamos de la palabra, no la podemos transmitir. La palabra tiene que ser el alimento diario de cada creyente. Por eso se lo manda a comer. La palabra katateio que usa ahí es devorar, es consumir. ¿Qué es lo que consumimos? A veces me da la idea de pensar de que nuestro cuerpo está en la iglesia y nuestra mente está en otro lado. Somos fuertemente afectados por la política, somos fuertemente afectados por el deporte, consumimos más de eso que de las cosas del Señor. Pero a Juan se le ordena devorar la palabra, consumir la palabra. Dice que cuando lo comió era dulce, usa la palabra glucus, que es glucosa, más que dulce, ¿sí? No sé si alguna vez le hicieron algún estudio en donde tuvieron que tomar glucosa, es empalagante, ¿eh? Es bastante feo, es bastante empalagante, pero este era dulce, no en el sentido de feo, sino que endulzaba toda la boca y todo el cuerpo. Pero cuando lo comió se convirtió en amargo. Fíjense en los extremos que usa. La palabra amargo ahí es prikraino, que tiene que ver áspero, que corta, que pincha de lo amargo que es. O sea, nos lleva de un extremo al otro. ¿Por qué el Evangelio puede producir esto? Y esto también lo tenemos en Ezequiel capítulo 3, del 1 al 3, y en Jeremías capítulo 15, versículo 16. ¿Por qué tenemos esta experiencia? Que puede ser tan dulce y a la vez contradictoriamente tan amargo. Porque la palabra de Dios nos endulza la vida. El hablar del Señor nos endulza la vida. Pero ese hablar del Señor, ese servir al Señor, ese ser fieles al Señor, nos lleva muchas veces a vivir momentos que nunca hubiéramos querido vivir. Momentos de gran amargura, momentos de gran tribulación, en donde necesitamos la ayuda de Dios para poder seguir adelante. Entonces, el Evangelio tiene eso, ese bibliaridón que él recibe, que es el Evangelio, tiene eso, ese doble efecto, dulzura, preciosura de la presencia de Dios y a la vez la amargura de tener que pasar por amor a Cristo, muchas veces problemas muy, pero muy fuertes. Amargará tu vientre, amargará tu interior. ¿Sí? La palabra que usa ahí es la palabra koilía, amargará todo tu interior. De cierto que a veces vivimos experiencias muy duras, muy traumáticas. ¿Sí? El otro día yo hablaba con un mecánico amigo y él me decía, yo viví desde chico el crecer sin padre y siempre me pregunté por qué Dios me hizo esto. Y yo le dije, Dios no te hizo nada, esto es parte de la vida. Lo que pasa es que muchas veces uno juzga lo que vive mirando la vida de los demás y piensa que la vida de los demás es más fácil, es más liviana que la vida que uno está llevando. Pero la vida tiene momentos amargos para todos. Y esos momentos amargos
únicamente se resisten y se pasan cuando estamos alimentados con la dulzura de la palabra. Si no, es imposible de pasar. Por eso quien no está alimentado con la palabra termina en un psiquiatra o termina quitándose la vida, en una depresión profunda, porque solamente la palabra de Dios puede transmitir dulzura aún en los momentos más críticos de la vida.